Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... En opinión del abogado especialista en descentralización Cristian Pino, el mal manejo económico del gobierno nacional ha provocado que éste les adeude a los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, municipales y provinciales alrededor de 2.000 millones de dólares. Advirtió que el incumplimiento en la entrega de recursos a los GAT por parte del Ejecutivo afecta a la ciudadanía, especialmente a la población que recibe los servicios públicos que son ofertados por estas entidades locales, que son de suma importancia, como desarrollo productivo, riego, turismo, gestión del patrimonio, agua potable, saneamiento, gestión ambiental, etc. Pichincha Universal. 8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 minutos. Saludamos a Cecilia Méndez, prefecta de la provincia de La Suay. ¿Cómo está, prefecta? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Está convocada para el día de hoy una serie de acciones de los prefectos del país para demandar el pago oportuno de los recursos y para expresar una vez más la negativa que tienen los gobiernos autónomos descentralizados a los recortes que se planean desde el Ejecutivo. Se va a mantener el plantón afuera de las gobernaciones, como lo habían anunciado anteriormente otros prefectos. Doña Cecilia, buenos días, bienvenida. ¿Tenemos algún inconveniente, Alexis, con la señal de la prefecta? Está ya la prefecta. Ahí está. Le decía, señora prefecta, le estaba dando la bienvenida, le saludaba. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Estamos ya al aire con Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Yo le decía que si se mantienen las medidas acordadas por los prefectos de realizar desde hoy una serie de acciones para demandar el pago oportuno de los recursos que les adeuda el gobierno central y ratificar la negativa que tienen los gobiernos autónomos descentralizados a la serie de recortes que se planifican desde el Ejecutivo. Hoy se van a convocar en plantones en los exteriores de las gobernaciones en sus respectivas provincias. ¿Está en pie esta medida de presión hacia las autoridades del gobierno central? Doña Cecilia, buenos días. Buen día, distinguida periodista, licenciada Licenia Espinel y licenciado Alexis Moncayo. Agradecerles a este medio de comunicación por permitir que la voz de la SUAY se posesione o sea escuchada también en la parte norte de nuestro país, y específicamente en Quito. Digo esto porque con preocupación hemos observado, sobre todo en el caso de la SUAY, que pareciera que el sur no existe, y en este caso el Azuay. Para aludir o para responder a su pregunta, decir que efectivamente existió en el CONGOPE una decisión del consorcio de gobiernos sociales para tener una posición conjunta respecto de la petición de reclamo, diríamos, o de la necesidad que tenemos de los gobiernos provinciales de retener, de exigir los recursos económicos que por ley nos pertenecen. Sin embargo, ayer tuvimos una información que efectivamente no es todavía oficial, pero al ser una información proporcionada por instancias como el mismo CONGOPE, el mismo AME, sabemos que probablemente sea cuestión de horas el que nos puedan oficializar asignaciones presupuestarias mensuales que por ley nos corresponde a los gobiernos provinciales. En el caso de la SUAY tenemos una rebaja del 50%. Si tomamos en cuenta que hacia el año 2018 hubo una decisión del Ministerio de Finanzas, y que entiendo fue una fórmula hecha de acuerdo a la erogación de impuestos que las provincias aportamos al erario nacional. En el año 2018, en el artículo 115 de la COPLAFIT, fundamentalmente se designaba a los gobiernos provinciales
la suma de 3 millones y algo más. En el caso de la SUAY era 3.094.000 dólares por mes que debían erogarnos, ¿no? Sin embargo, de ahí para el año 20, que son aproximadamente 2 años, ha habido varios acuerdos, como por ejemplo el acuerdo 049 del año 20, el acuerdo igual 072 de este mismo año, ¿no? En el que se va rebajando esa cantidad de dinero y finalmente se queda en la cantidad de 1.253.000 dólares. Eso es lo que nos tenían que transferir mensualmente a nuestras cuentas, pero el día de ayer nos acaban de transferir la suma de 659.000 dólares, algo inaceptable para la SUAY. En este caso hemos hablado, y todo esto es por el denominado modelo de equidad. Hay un modelo de gestión que tiene que ver con los denominados modelos de equidad, y en ese caso no son nada de equidad, porque en el caso de la SUAY hay información en retraso, por ejemplo, respecto de las vías. Nosotros tenemos contabilizado o registrado en el censo los viales que se hacen, bueno, los registros viales mejor, como que la SUAY tuviera 4.000 kilómetros de vías, pero en todo caso lo que nosotros tenemos es ahora 6.000. Entonces necesitamos cifras actualizadas como para hacer que el denominado modelo de equidad efectivamente pueda responder a las necesidades de la provincia. Entonces, para nosotros es inaceptable esto, en la medida de que la SUAY ha sufrido muchos retrasos, olvido, y en este caso quisiera apelar a la necesidad que tenemos las provincias del sur menos desarrolladas de que el gobierno provincial nos cumpla con nuestras obligaciones. Prefecta, ¿han tenido que esperar mucho tiempo, para tomar una decisión de este tipo, ustedes como de gobiernos provinciales? Yo he notado que, por ejemplo, de parte de AME ha habido muchísima paciencia, bastante tolerancia con el gobierno, con finanzas, para esperar que lleguen los recursos, a pesar de que permanentemente, a través de sus plataformas mediáticas, el gobierno le ha vendido al país la idea de que están ingresando muchos recursos a través de los organismos multilaterales y los créditos que ha abierto para el Ecuador, pero finalmente esos recursos no han llegado al territorio. Hay, como leíamos en la nota que antecedía la entrevista con usted, una deuda de más de 2.000 millones de dólares con municipios, con prefecturas y juntas parroquiales. Mucha paciencia de esa parte. Sí, yo creo, quisiera recordarle al público que nos escucha, que en mi caso estamos 2 meses y 15 días más o menos al frente de esta función. Quisiera lamentar el hecho de que la SUAY en anteriores ocasiones no ha tenido voz para poder poner la necesidad que tenemos de las necesidades de la provincia. El prefecto Yacu Pérez no defendió los intereses de la SUAY. Pues de lo que yo sé, ni siquiera asistía a las reuniones del CONGOPE, ¿no? Entonces, o lo hizo muy poco. Y en ese sentido, parece que, aquí voy a aludir a un hecho que me parece necesario decirlo, porque no podría ser de otra manera. Como prefecta, tengo que decir que el CONGOPE, como instancia corporativa que nos agrupa a todos, lo digo porque ya lo dije, lo expresé ayer al doctor Miño, me parece que hay una actitud diríamos, de no fortalecer a la instancia de representación nacional, y eso para algunas provincias como la SUAY simplemente nos coloca en una necesidad de decidir de manera incluso individual. ¿Por qué? Porque yo estaba observando la única vez o la segunda vez que he asistido al CONGOPE, la otra vez asistí por delegación del exprefecto y ahora en mi condición de prefecta, yo puedo observar que ahí hay una especie de doble juego en el que unos podemos cumplir con las decisiones corporativas y otros no. Y yo lo que quiero expresar es que así no se fortalece una instancia nacional diríamos, de resguardo de los intereses económicos del país. Ahí yo quiero decir que las tablas que nosotros tenemos, que son completas, no nos vino por el lado del CONGOPE, nos vino por el lado del AME, y ahí uno puede observar que hay provincias en las que se les cumple por el tema de asignación mensual al 100%, como Manabí, a Pichincha al 90%, en el caso del Carchi al 107%, en el caso de Loro al 73%,
en el caso de Cotopaxi al 177, al 122%, y hay un caso muy sui generis de la provincia de Sucumbíos, donde el alza es del 233%, lo que significa que si había una erogación mensual de 919.725.000, a ver, en el caso de Sucumbíos, 1.222.000, se le transfiere en esta vez 2.851.000. Y en el caso de el Azuay es una provincia que eroga al país los recursos económicos por impuestos en el tercer lugar. Y mire que solo debajo del Azuay está Chimborazo y está Tungurahua. Chimborazo tienes el 34% y no, a ver, el 43.93%. Y Tungurahua el 34.42%, y luego viene el Azuay. Entonces yo ahí digo, ¿cómo es que se explica que haya erogaciones importantes, incluso en nuestra vecina del Cañar, que se refiere a, entiendo que es por representaciones, y en este caso lo que quiero decirle al país, al CONGOPE, al gobierno nacional, Azuay tiene ahora nuevas autoridades, 2 mujeres, la señora viceprefecta, la licenciada Magali Quesada, y en mi caso Cecilia Méndez, que velaremos por los derechos económicos, sociales, políticos de la Azuay como se debe. Y me parece que mucho tiempo ha habido un abandono fuerte. En este caso, nosotros estamos convocando a nuestros alcaldes y al Consejo Provincial para mirar cómo vamos a enfrentar esto. A más de eso, hemos decidido hacer todos los organismos provinciales, porque creo que es hora de que la Azuay institucionalmente se junte como provincia para poder reclamar nuestros derechos largamente conculcados, largamente olvidados, no solamente por el gobierno, sino ahora incluso me atrevo a decir, y esto habrá que resolverlo, ¿cómo es posible que asome tablas dispares en la información del CONGOPE, por ejemplo? Entonces eso muestra que hay una debilidad de representación corporativa, institucional, nacional, frente al gobierno, en este caso de turno. Y pues quisiera apelar también, porque sí ha habido sensibilidad, yo tengo que reconocer, en el caso de la Azuay tenemos un gobernador que está presto a establecer los diálogos y los vínculos necesarios que la Azuay requiere. Pero hay cosas que debemos poner claro, y una de esas es la situación del CONGOPE. Prefecta, usted señala que los recursos que le han transferido son insuficientes y son inaceptables, la cantidad que les han transferido en las últimas horas. Frente a eso y frente a los continuos retrasos, usted como gobierno de la Azuay, porque dice que no confía en las acciones que en su conjunto hace el CONGOPE, ¿qué va a hacer para enfrentar esta situación? ¿Qué acción directa, urgente, concreta van a hacer? Bien, mire, ahí hay que precisar un asunto, señorita periodista. No es que estoy señalando de que se confíe o no confíe, los resultados son los que a nosotros nos mueven. Nosotros le hemos hecho una apuesta a la necesidad que el país tiene de tener representaciones sólidas, de poder elevar, diríamos, la exigencia del cumplimiento de derechos conjuntos. Nosotros en el Azuay, la señora viceprefecta y yo tenemos plenamente conciencia de ello. Solamente nos llama la atención esta forma dispar que ha habido. Quizás se deba, vuelvo a repetir, al hecho de que la Azuay se quedó sin representación, pero ahora Azuay está presente y tiene que escucharnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 2 cosas. Uno, entiendo que hacia las horas de la tarde nos reuniremos alcaldes y presidentes de junta, que son partes del Honorable Consejo Provincial, en la medida que es el primer organismo legislativo de la provincia, para decidir conjuntamente qué vamos a hacer frente a esta situación. Y segundo, lo que vamos a hacer es entablar diálogos mucho más institucionales y firmes con las instituciones que tienen que ver con el Azuay. Supone eso universidades, cámaras de producción, en el caso social, que es fundamental para nosotros, una avanzada con los barrios, con las organizaciones sociales, para ver que si es que el Azuay logra escuchar su voz a nivel nacional. Porque quiero decir ahí de manera enfática, el sur también existe, donde Azuay ha sido el eje del desarrollo de la región centro-sur. Perfecta.
¿Cómo asumen ustedes las intenciones del gobierno de recortar los presupuestos también? Un tema que sería incluso violatorio de lo que dicen las normas y la Constitución. Ya. Sí, mire, efectivamente hay todo esto. En el Congope decidimos de que se iba a hacer una petición de, digamos, no de protección, sino acción de incumplimiento, algo así, en el sentido de que poner en conciencia al gobierno nacional de este recurso jurídico al que tenemos derechos. No podemos hacer acción de protección porque somos Estado intermedio, no nos podemos pedir nosotros mismos protección para nosotros mismos jurídicamente, eso no es posible, pero sí desde el punto de vista del incumplimiento. Y paralelamente íbamos a realizar estos plantones por cada miércoles. Pero dada esta situación que tenemos, dada la emergencia fuerte que tenemos en el Azuay, porque el Azuay nos ha hecho un recorte presupuestario de alrededor de 11.863.000 con los acuerdos 49 y 72. Se deroga el acuerdo 72, pero no nos han dado un nuevo cálculo o una solución para recibir, digamos, los recursos, digamos, la erogación completa de los recursos. Entonces, si el gobierno, si el Estado, a través del ministro Pozo, que fue a Guayaquil, diríamos, esa fue una noticia nacional, pues entiendo que a atender, diríamos, compromisos del ministerio, cosa rara porque no vemos que pueda venir a la SUAY, no vemos que pueda venir al sur, sin embargo a Guayaquil sí fue. Entonces nosotros creemos ahí que tiene que haber un sentido, primero, de equidad, un sentido también de mirar que el Ecuador somos todas las provincias y quienes más necesitamos somos aquellas provincias que estamos en mayor riesgo. Tenemos 2 cerros que se están moviendo, el cerro Incamuyo y el cerro Mixquillaco, y tenemos temor, y son responsabilidades del gobierno provincial de la SUAY. ¿Cómo enfrentamos una cosa de esa naturaleza? Incluso ni siquiera tenemos recursos para un monitoreo permanente de estos cerros. Entonces, en el caso de las erogaciones mensuales, por ejemplo, a la SUAY le deben el mes completo de agosto, cuando hay prefecturas que han cobrado hasta octubre, ¿no? Encima nos quitan la mitad de la asignación del 1.200.000 que se supone mensual. Entonces, yo creo que hay una política que debe ser emergentemente revisada. De lo contrario, nuestra provincia, que es una provincia digna, una provincia que le ha apostado al país no solamente con los recursos económicos, le ha apostado con políticas públicas, le ha apostado con profesionales, le ha apostado con la cuestión educativa, no puede ser tratada de esa manera. Y lo que sí quiero decirle al entorno nacional o al Consejo Nacional es que ASUAY ahora sí tiene representación, y esa representación está bajo ciertamente la condición de 2 mujeres, y pues a nosotros nos sobra dignidad y carácter también para poder sacar adelante los derechos que a la SUAY le corresponden. Muchísimas gracias a la prefecta de la SUAY, Cecilia Méndez, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, prefecta. Suerte en sus gestiones. Ojalá y las autoridades les den oídos a las peticiones que hacen los diferentes gobiernos autónomos descentralizados que están sufriendo una situación muy complicada. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Muy amable, prefecto. Un gusto conversar con usted. Yo quisiera que en 5 segundos, con 2 palabras, usted me diga en qué condiciones recibió la prefectura de parte de Yacu Pérez, pero brevísimo, en 5 segundos. En una condición lamentable y muy preocupante. Y lo pondremos en conocimiento de la sociedad cuando todo esté listo ya. Gracias. Gracias, perfecta. Muy amable.